Dios le bendiga, amados. 1 Corintios capítulo 3. Vamos a estar leyendo a partir del versículo 1. Primera de Corintios capítulo 3, a partir del versículo 1, dice así la Escritura en el nombre de Jesús: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué pues es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibe su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno, no que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, aún así como por fuego. Amén. Es un texto bastante largo, pero no se asusten, que no lo vamos a desarrollar de manera detallada todo, porque no nos daría el tiempo, sino que vamos a tomar algunas cosas de este texto. Bien, hermano, si habláramos de una iglesia desordenada, una iglesia rebelde, una iglesia que a pesar de que fue enriquecida con muchos dones que el Señor le dio, sin embargo, era una iglesia en el ejercicio, como niños, eran censuradores. Si buscamos esa iglesia, tenemos que llegar a Corintios, porque a lo largo de las Escrituras, o del Nuevo Testamento sobre todo, uno ve las cartas. Esta es la carta con la que usted se encuentra, donde aparecen todo ese tipo de características en los creyentes. Ahora bien, yo creo que si fuéramos a imitar una iglesia, ninguna iglesia quisiera imitar a la iglesia de Corinto. Sin embargo, amado, tenemos que reconocer que lo que se revela en esta iglesia de los corazones de esos creyentes es lo que hay en tu corazón y en el mío, corazones caídos. A veces pasamos y vemos esta carta y vemos todo el comportamiento de ellos. No solamente este que estamos viendo aquí, que había un sectarismo. Yo soy de fulano, yo soy de fulano. No, también lo vemos que en la cena era un desorden.
como ellos comían como que si no comían en su casa y no esperaban tampoco a los demás hermanos. Era un desorden que ellos tenían en el partimiento de la cena. Pero también vemos más adelante, después en el capítulo 8, un poquito antes de que Pablo habla de la cena, que es en el capítulo 11, pero en el capítulo 8 vemos que habían unos que tenían cierto conocimiento, pero no tenían amor. ¿Por qué? Bueno, comían cosas sacrificadas a los ídolos, que no era pecado, pero había gente ahí que no habían crecido, entonces censuraban a esos que comían. Unos usaban su libertad sin tomar en cuenta a los demás, y otros en su niñez criticaban lo que lo hacían. Un sinnúmero de comportamientos. Si lo vemos, por ejemplo, en la segunda carta, vemos cómo ellos se levantaron contra Pablo. Hubieron falsos apóstoles, hubieron falsos maestros, se rebelaron contra la autoridad de Pablo, lo consideraban débil en sus palabras. Vemos el caso en el capítulo 3 de 2 Corintios 5, o creo que 1 Corintios, cuando habla del fornicario que vivía con la mujer de su padre, y ellos lo tenían ahí en la iglesia sin ningún tipo de corrección. Si vemos el capítulo 6, vemos que tenían problemas e iban a la justicia. Públicamente se trataban esos casos. Vemos también los casos de las fornicaciones. O sea que si usted le da un panorama a esas dos cartas, usted ve la iglesia que nadie quisiera imitar. Pero definitivamente, hermano, de estas características todos tenemos un poco. Algunos se nos van eliminando más prontamente, dependiendo de cómo nosotros nos exponemos a las escrituras, pero a otros les dura más tiempo. Y hay casos que no se curan del mal. Entonces, al ver esta carta, vemos muchas cosas que nacen en nuestro corazón, que se manifiestan en nuestro corazón, y que nosotros, así como ellos, tenemos la oportunidad de ser sanados, porque tenemos la medicina. Y aquí en la lectura que leímos, a partir del versículo 1 del capítulo 3, Pablo los llama a ellos carnales, y andan como hombres. O sea, ustedes se están comportando como personas que no han nacido de nuevo, personas que andan en la carne, personas naturales. Ustedes andan en la naturaleza caída. Dice, porque diciendo uno, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, o yo soy de Cefas. ¿Qué es eso? O sea, Pablo está sorprendido de ese comportamiento. ¿Por qué? Bueno, porque además de que es una iglesia que cuando usted lo lee a partir del capítulo 1, y bueno, y todos los primeros capítulos, ellos han sido enriquecidos, dice Pablo, de tal manera que nada les falta en ningún don. O sea, ellos tenían todos los dones, y fue el Espíritu Santo que se los dio. Pero Pablo está sorprendido porque además de eso, Pablo lo que le había presentado a ellos había sido el Evangelio, había sido a Cristo. Entonces, que ahora Pablo, después de haber sembrado, esté viendo este fruto, Pablo está sorprendido. Pablo le dice, miren, en el capítulo 2, el capítulo más atrás, le dice en el versículo 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra, de sabiduría. Yo no fui con palabras de sabiduría, que Pablo tenía bastante, porque Pablo era un judío que manejaba la ley con exactitud.
Pablo era un judío que había sido instruido a los pies de uno de los maestros más famosos de Israel, Gamaliel. Reconocido, una autoridad en la ley. Entonces Pablo tenía sabiduría humana. Pero Pablo dice, cuando yo fui a ustedes a anunciar el testimonio de Dios, yo no fui con excelencia de palabra de sabiduría. Porque la sabiduría humana no puede convertir un corazón, no puede transformar un alma, no puede traer un alma al arrepentimiento. En el capítulo 1, los versículos 20 y 22 dice Pablo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo no puede traer un alma al arrepentimiento. Y obviamente, haciendo un breve paréntesis, al uno escuchar muchas predicaciones y muchos expositores, uno puede ver cómo es usada la sabiduría del mundo para tratar de atraer personas a un falso arrepentimiento. Metodologías que usan para atraer personas a un falso arrepentimiento. Usan las emociones de las personas para provocarle un sentimiento y lo llevan a una confesión, tratando de sumar personas, pero al final de cuentas la sabiduría humana no transforma un corazón. Pablo le dice, yo no fui con excelencia de palabra de sabiduría, pues, dice el versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Estoy leyendo en el capítulo 2, versículo 2. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, Pablo tiene razones para estar sorprendido con el comportamiento de estos hermanos, porque él no fue con excelencia de palabra de sabiduría, y lo que se propuso en su corazón no fue saber nada ni de él ni de ellos. No, el interés de él era presentar a Cristo y a Cristo crucificado. Entonces, y dice el 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe esté fundamentada en la sabiduría, no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para que tú te fundamente, para que los creyentes estén fundamentados en el poder de Dios, es necesario desechar la sabiduría humana, las palabras persuasivas de sabiduría humana para atraer personas. Es necesario desechar eso y presentar a Cristo, porque solamente Cristo puede transformar un alma. Presentar el Evangelio en el poder del Espíritu Santo, porque solamente el Espíritu Santo puede convencer de pecado a una alma. Y estos hermanos se estaban comportando allí como que si no eran creyentes. Había un sectarismo. Yo me convertí con fulano. Yo le pertenezco a él. No, porque el pastor mío es fulano. Yo le pertenezco a fulano. Dice el versículo 4, porque diciendo aún, yo de ciertamente soy de Pablo, y el otro yo soy de Apolo, no soy carnales. ¿Acaso es Pablo algo o Apolo algo? Yo que le presenté a Cristo para que puedan poner los ojos en Cristo, ahora hay divisiones. Y fíjense que las divisiones estaban ahí y ellos estaban ahí juntos. Eso era como normal, era un comportamiento como normal. No era que ellos estaban peleando, ellos estaban juntos, estaban en la misma iglesia, pero cada uno decía pertenecer a un líder en particular. Este fue el que me predicó el Evangelio. Yo me imagino
Yo soy hijo de fulano, espiritual de fulano. Fulano es mi padre espiritual. Yo le pertenezco a él. Desechando las enseñanzas de Pablo. Al desechar las enseñanzas de Pablo, estaban desechando a Cristo, porque Pablo a quien le estaba presentando era a Cristo y a este crucificado. Le estaba presentando el Evangelio. Entonces, hay creyentes de la iglesia que reciben el Evangelio, que se les presenta el Evangelio de Jesucristo, donde Cristo se revela, pero ellos se resisten y sienten pertenecer a ciertos líderes. Como que no acaban de separarse. Y Pablo aquí los corrige fuertemente. Él los corrige fuertemente. Y le dice el versículo 5, ¿qué pues es Pablo y quién es Apolo? Apenas son servidores por medio de los cuales habéis creído en el Señor, y no por causa de ellos. No. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Ellos no pueden dar más de lo que Dios le da. Si alguien se convierte con ellos, si atraen personas a Cristo, lo hacen por lo que Cristo le concedió. Y aún a aquellos mismos que creen. Nadie puede creer si el Señor no se lo concede. Y dice el versículo 6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plantes algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Se dan cuenta? Hermano, aquí lo relevante es el Evangelio. El Evangelio es que va a hacer que un creyente se sujete a las autoridades eclesiásticas. El Evangelio es que va a hacer que un creyente se sujete los unos con los otros. El Evangelio es que va a hacer que una esposa se sujete a su esposo, que un esposo ame a su esposa, que un padre no maltrate a sus hijos, que un hijo se sujete a los padres, que un empleado se sujete a su amo y que un amo trate con dignidad a un empleado. Es el Evangelio que va a transformar. Los hombres somos instrumentos. Cuando usted le predica a alguien y por la gracia de Dios se convirtió, esa gloria no es suya. No toque esa campana, que esa gloria no es suya. Hay gente que tiene una lista de cuántos se han convertido por ellos. Cuántos son sus hijos espirituales y entienden que por cada alma que se convirtió con ellos, ellos le añaden una perla a la corona. Qué ignorancia más grande. Qué ignorancia más grande, porque incluso, hermano, la corona es Cristo. Él es la corona. Y sin Él ninguna corona tiene sentido ni valor. Entonces, estos hermanos estaban totalmente divididos. Y Pablo dice, el versículo 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibe su recompensa conforme a su labor. Obviamente, la recompensa de los líderes, la recompensa tuya cuando llevas el Evangelio, no son los creyentes. No son los creyentes. No podemos predicar de una manera que hagamos creer al creyente que nos pertenecen. No podemos creernos que ellos nos pertenecen a nosotros, ni llevarlos a considerar eso. No, ellos le pertenecen a Cristo. Nosotros le pertenecemos a Cristo. Entonces, recibiremos recompensa conforme a la labor que hacemos,
Pero la recompensa no es aquel que se convirtió conmigo, ni que me sirvió, ni con quien yo serví junto, ni a quien me sometí. No, esa no es la recompensa. Esa oveja le pertenece al Señor. Es por eso la necesidad de presentarle a Cristo y a Cristo crucificado, presentarle el Evangelio. Para que la gente entienda, para que el creyente entienda que no le pertenece a una figura en particular. Que no le pertenece a una figura en particular, que le pertenece a Cristo. Ahora, cuando tú entiendes que le perteneces a Cristo, eso te va a llevar a someterte conforme a la Biblia en lo que te enseña el líder. Y eso te va a llevar a someterte al líder, a la autoridad. Eso te va a llevar a no criticar al líder, a no rebelarte contra el líder, como lo vemos en la segunda carta de los Corintios, y como pasa muchas veces en nosotros. Aquí había una rebeldía en contra del Evangelio y por consiguiente en contra de Pablo, que predicaba el Evangelio. Al ellos identificarse como grupales, yo pertenezco a este grupo, yo pertenezco a fulano, fulano es mi autoridad, yo no estaba recibiendo el Evangelio que Pablo estaba presentando. No lo estaba recibiendo. Ahora, hay una razón por la que ellos no estaban recibiendo el Evangelio. Porque no, ciertamente, no por incapacidad intelectual, no por eso. Tampoco porque eran muy avanzados en edad, o porque no tenían algún título. No. Si nosotros, la Biblia dice claramente que al que anda por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. El Señor se va a encargar de darle la sabiduría. La Biblia nos enseña claramente que los discípulos del Señor eran hombres del vulgo. Eran hombres del vulgo. Claro, le incluyó un hombre con una gran sabiduría, el apóstol Pablo, para los gentiles, pero el primer grupo que llamó eran hombres del vulgo. No fue a los intelectuales, ni a los maestros, ni a los sabios de la época. Eran hombres del vulgo. Y ellos pudieron entender el Evangelio porque se humillaron. Pablo dice en el versículo 6 del capítulo 2: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea que Pablo le estaba hablando con sabiduría, no con sabiduría de palabras, sino con palabras de sabiduría. Porque si es sabiduría de palabras, es la sabiduría humana que viene por la palabra del hombre, pero la palabra de sabiduría es la palabra que desciende, que emana, fluye de la fuente de sabiduría, que es Dios. Y dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea, ellos no estaban entendiendo, ellos estaban en esa actitud de sectarismo porque se estaban rebelando contra el Evangelio. Al no aceptar el Evangelio en su vida, en la vida práctica, tenían como base, como fundamento a sus maestros. Aquellos que le habían enseñado y aquellos con los que ellos se habían convertido, aquellos que le habían predicado. Pero no tenían a Cristo como fundamento. ¿Por qué? Porque había una actitud de rebeldía. Ellos no habían rendido su corazón al Señor. La palabra que estaban recibiendo no la estaban poniendo en práctica. Y si no ponemos la palabra en práctica, la palabra no obra en nuestra vida la transformación que Dios quiere llevar a cabo en nosotros. Entonces, como no encuentro
la esencia del Evangelio, porque no estoy poniendo por obra la palabra. Necesito sentir que pertenezco a alguien, necesito sentir que estoy fundamentado en algo. Y me aferro a aquel que me predicó, a aquel con el que me convertí, a aquel que fue mi pastor. Así pasa. Eso estaba pasando con él. Ahora, Hebreos 5:14, ustedes lo pueden anotar y si lo quieren buscar. Hebreos 5:14. Dice claramente Pablo allí. Mira lo que dice Pablo en Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Ustedes se dan cuenta? El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Pero dice, ¿cómo es que se alcanza la madurez? Dice ahí, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de bien y mal. Para alcanzar la madurez, para despegar de la niñez, para despegar del alimento sencillo, de las viandas, hay que usarlo. Hay que usar las escrituras, hay que aplicarlas. Porque si no la usamos, entonces no hay madurez. Podemos leerla, podemos orar, podemos predicársela a otro, pero si en mi vida práctica yo no la uso, yo no me la aplico, yo vivo con una actitud rebelde al Evangelio, entonces yo no voy a alcanzar madurez. Yo no voy a alcanzar madurez. Si cuando yo salgo de aquí yo puedo aparentar ser el santo que lo confundo, pero cuando yo salgo de aquí, yo me comporto en la calle con mis clientes, con el que trabaja conmigo, con mis hijos, con mis vecinos, con mis nietos, yo me comporto como un mundano, entonces yo no voy a alcanzar madurez, porque yo no estoy usando las escrituras. Yo no la estoy usando. Yo estoy siendo el mismo carnal que era antes de convertirme. Porque mis actitudes son iguales. Y si son iguales, entonces yo no puedo alcanzar madurez. No puede haber madurez en mi vida. Por tal razón, en mi accionar no se va a reflejar la madurez. Es probable que aquí ustedes me vean como santo. Pero eso no va a permanecer mucho. En mis primeras acciones por ahí se va a identificar lo que soy. Se va a revelar que no voy creciendo a la estatura del varón perfecto porque no estoy haciendo caso a las escrituras. Me las predican, me las enseñan, pero yo no estoy fundamentado en eso, no me interesa. Y como no me interesa, no la aplico. No lucho con mi pecado, lucho con mi situación. Estos hermanos tenían el Espíritu Santo porque ellos eran hermanos. Y usted puede estar seguro que el Espíritu Santo le traía a memoria la palabra que Pablo le predicaba. Pero a ellos no les interesaba eso. Ellos no se rendían, hermano. Si nosotros no nos rendimos, no rendimos nuestras vidas en el día a día, y si no rendimos nuestras vidas ante la corrección de otros, aunque nos duela, nosotros no vamos a crecer espiritualmente y vamos a ser niños porque no estamos usando las escrituras. Por tal razón nosotros jamás podemos tener una claridad en cuanto al discernimiento del bien y del mal, del pecado y la vida santa, de la inmundicia y la pureza. No vamos a poder ver la diferencia de estas cosas. No vamos a poder discernirlo. ¿Por qué? Porque yo no estoy usando las escrituras. Y no se trata, hermano, de saber mucho, porque todo el mundo empieza como niños. Todos empezamos como niños. Pero
A Mercy la están alimentando, porque ella amado no es que se quede niña. Entonces, para eso las escrituras que nos predican, que escuchamos, que leemos, que meditamos, para ponerla en práctica, para salir de la niñez. Para salir de la niñez, entonces crecer en el discernimiento del bien y del mal, poder discernir mi vida. Nosotros todos luchamos con pecados, porque ¿qué es lo que somos nosotros? Pecadores. Pero el pastor de nosotros dice, los pecados de este año no pueden ser los mismos del año pasado. Ahora yo te pregunto, y quédate con la respuesta. ¿Tú estás tratando este año con pecados que trataste el año pasado? ¿Tú estás tratando? Entonces déjame decirte que tú no estás creciendo. Si estás tropezando con esos pecados, entonces tú no has despegado, tú no estás creciendo. Y no estás creciendo porque cuando ese pecado se manifestó, no fuiste delante del Señor con él y lo presentaste ahí con punto y coma. Sí, porque a veces nosotros hacemos oraciones generales y pedimos perdón por los pecados, pero si en verdad somos cristianos, sacamos tiempo allá en el secreto y le detallamos al Señor con detalle. Con detalle, y luces y detalle. Así es que a Dios le agrada. Entonces, necesitamos nosotros hacer uso de la palabra de Dios para nosotros poder crecer en el discernimiento del bien y del mal, a menos que no seamos cristianos, porque también Pablo dice en ese mismo capítulo 2, dice el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El que ha nacido de nuevo le han depositado por medio del Espíritu la mente de Cristo. Y la Biblia dice que Dios no da su Espíritu por medida. Fue una llenura, un vaciado. A veces pensamos, por ejemplo, cuando Pablo habla, ser lleno del Espíritu, pensamos que tenemos que ir a otro lugar a buscarlo. O que tenemos que hacer cierto tipo de práctica para ser lleno del Espíritu. No, sumérgete en las Escrituras y aplica las Escrituras a tu vida y tú vas a ir siendo llenado del Espíritu Santo. Y como el Espíritu Santo y el pecado no andan juntos, hay alguien que va a tener la autoridad y alguien que va a ir siempre abajo y hay alguien que va a ir siempre menguando y otro va a ir siempre creciendo. Tú vas a notar la separación. Eso se va a hacer evidente en tu vida, hermano. Si Dios está trabajando en nuestra vida, te va a hacer evidente, tú lo vas a notar, tú lo vas a experimentar en tu vida, que tú estás creciendo, que el hombre espiritual está creciendo y que el hombre natural va muriendo. Las tinieblas van pasando, dice Santiago, creo que primero Juan. Entonces, amado, es necesario poder entender eso. Nosotros tenemos que traer pecados que tenemos, traerlos delante de Dios para que esos pecados sean consumados ahí en la cruz y nosotros poder avanzar. Dice Pablo en el versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Los líderes son colaboradores de Dios. Y aquellos que son guiados son labranza. Dios lo va labrando, pero fíjese que no es del pastor que usted labranza, es de Dios. Porque el pastor lo que usa, o está llamado a usar, es las escrituras para poder labrar. El colaborador es como un obrero que tiene una herramienta, la herramienta es la palabra de Dios. Con esa palabra de Dios que va a trabajar, y es Dios trabajando porque es su palabra.
Ahora él dice en el versículo 10, como conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Él puso el fundamento. ¿A quién? A Cristo. El fundamento no lo está poniendo el pastor. Ya el fundamento está puesto. Pablo presentó a Cristo. Ya no hay otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora el edificio tiene que crecer. Tanto trabaja el pastor para que el cuerpo local crezca en conjunto, como también trabajamos nosotros de manera particular en nuestras vidas. Y nos edificamos unos con otros, usando las escrituras. El pastor, los líderes trabajan para edificar la iglesia como cuerpo local, pero yo tengo una responsabilidad. Yo tengo una responsabilidad. Yo no puedo descansar mi vida espiritual, mi crecimiento espiritual en los hombros del pastor. Porque el pastor tiene su propia vida, el líder tiene su propia vida, que también tiene que ir edificando y creciendo. Porque él también es una oveja. Entonces yo tengo que esforzarme, como dice la palabra de Dios, en el libro de Hebreos, creo que es, si no me equivoco, capítulo 2, creo que es, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, o creo que hay, no sé, Hebreo Filipenses. Pero estamos llamados a ocuparnos porque nosotros también estamos edificando. Tú estás edificando tu vida, yo estoy edificando mi vida, y tenemos que ver el material que nos están suministrando y el material, compararlo con las escrituras para saber que yo voy creciendo. De esa manera nosotros vamos confrontando el pecado en nuestras vidas. De esa manera no estamos llamados a rehuir del pecado. Es por eso que se nos habla las escrituras con la Biblia en la mano, para poder ver que lo que se nos está enseñando es la palabra de Dios, y que yo no tengo excusa. Yo no tengo excusa. Porque yo no estoy avanzando porque no estoy usando las escrituras. No tengo el discernimiento porque no estoy usando las escrituras. Estamos llamados a ver cómo estamos edificando. Dice el versículo 9: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, como decíamos. Y sobre este fundamento, algunos edificarán oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, la cual sea, el fuego la probará. Vemos por qué no podemos dejar nuestro trabajo, nuestra edificación, nuestras ocupaciones para crecer en los hombros del pastor. Porque será probada de manera particular la que Él está haciendo con nosotros, pero también la que nosotros estamos haciendo en nuestra propia vida. Será probada, estamos edificando sobre Cristo. Debemos usar el material genuino. Porque si no, entonces, amados, nosotros vamos a salir en cuanto a nuestra edificación y lo que hacemos como cristianos en el tribunal de Cristo, probablemente salgamos reprobados. Salgamos reprobados, salgamos reprendidos. Entonces, Dios no quiere eso porque no ha dado la capacidad para eso. Tanto brevemente, la piedra preciosa, el oro, la plata, representan como materiales superiores para la actividad de la obra. Y los otros, heno,
paja, esos inferiores. Eso es lo que se quema con el fuego, con la prueba. Lo que es oro, plata, piedra preciosa brilla cada vez más fuego, más brillo. El heno, la hojarasca, la paja, mientras más fuego, mucho más se consume. No resiste mucho, y mucho más fuego, mucho más se consume. Entonces, tenemos que ver nuestra vida cristiana como que tenemos una cita con Dios. Tenemos una cita con Dios. Y el hecho de que seamos salvos, si finalmente lo somos, y hablo en términos generales, porque probablemente entre nosotros hay alguno que no sea salvo. Pero si somos salvos, debemos pensar como que tenemos una cita con Dios, porque la tenemos. Debemos trabajar con una meta. Debemos ocuparnos como aquellos que se van a presentar delante de Dios, y es necesario ser hallados aprobados. No reprobado en mi vida práctica, en mi vida cristiana. Nosotros como cristianos no debemos pensar como en que ya somos salvos y que como somos salvos yo no me voy a preocupar, porque bueno, al final de cuentas, pues si vivo de tal manera la vida cristiana, pues bueno, qué sé yo, hasta aquí nos enfermamos, pasamos tribulaciones, pasamos situaciones, pasamos cosas. ¿Qué más puede significar un castigo más, una disciplina más? Déjeme decirle que un cristiano que piense de esa manera está engañado, y probablemente no es un cristiano verdadero. Un cristiano que cuando es confrontado por la palabra de Dios, cuando su pecado se manifiesta en su vida y sabe que pecó, y no acude, sino que deja que eso pase por alto, está en un gran riesgo, pero también puede significar que esa persona no sea cristiana. Y está en un gran riesgo porque la disciplina va a venir. No olviden que estos corintios, y es en una cita que todos los meses nosotros la vemos cuando se imparte la comunión, la Santa Cena, que estos corintios tenían un desorden en la cena y ni siquiera sabían discernir el cuerpo de Cristo, ni siquiera sabían discernir por qué se estaba celebrando esa ordenanza, y le hacían un mal uso. Y estos cristianos, dice Pablo, que por esa razón, por ese tipo de comportamiento, algunos estaban enfermos y otros habían dormido, o sea, habían muerto físicamente. Cristianos verdaderos, porque Dios no ignora el pecado y su disciplina está a la puerta. Recordemos el caso de Ananías y Zafira en el libro de los Hechos. Ellos no se perdieron, no fueron al infierno, pero Dios lo consumió de una vez. Porque no se juega con el pecado. No se juega, porque Dios no juega. Entonces yo no puedo jugar con eso. Yo debo traerlo delante de Dios. Recordemos el caso de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Ellos no se fueron al infierno, no, pero Dios lo consumió. Disciplina radical. Entonces, muchas veces nosotros, como estos corintios, nos hacemos los chivos locos. Y coqueteamos con el pecado, y cometemos el pecado, y nos hacemos como que si no pasó nada. Y si no viene alguien y nos lo señala, eso se queda ahí tapado. Cuidado, hermano, que no podemos jugar con el Señor. Mire, y vamos a terminar ya con esto. Una de las evidencias de que una persona es un creyente verdadero es que continuamente se está arrepintiendo.
¿Y tú sabes por qué se está arrepintiendo? Porque al vivir a la luz de la palabra de Dios, el Espíritu Santo lo guía al arrepentimiento en cada una de sus malas acciones. Yo tengo un dicho que es mío y lo saco de la Biblia. Dios no se agrada del hombre que no falla. Dios no se agrada de ese hombre que no peca, porque no lo hay. Dios se agrada del que cuando peca se arrepiente. Porque para eso el camino al lugar santísimo está abierto. Está abierto. Para ir allá cuando pecamos y confesamos nuestros pecados. Esa es la palabra de Dios en su clarito. Si nosotros decimos o creemos que no tenemos pecado o no que creemos, no le hacemos caso al pecado, es como que si le estamos haciendo a Dios mentiroso. Ahora, dice ahí, y si eso es así, la verdad no está en nosotros, mentimos. Ahora, si confesamos nuestros pecados, como Él es fiel y justo, Él entonces perdona nuestros pecados. El que confiesa su pecado alcanza misericordia. Y digo, el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Ahora dice también la Escritura en el libro Proverbios, no recuerdo el texto, que el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para el remedio. A veces nosotros somos reprendidos y déjeme decirle, cuando viene la reprensión, no es la primera vez que yo me doy cuenta del pecado. No, porque yo tengo el Espíritu Santo, yo tengo la alarma que me deja ver que pequé. Y yo tengo al que me guía, que me llama, ven a arreglar el asunto. No se ponga el sol, ven a resolver ese asunto. Pero entonces, como yo me resisto, viene una reprensión. Y si en esa reprensión yo insisto en endurecer la cerviz y no doblarme, entonces hay un problema serio que está a la puerta. Dice, de repente será quebrantado y no habrá para él remedio. Así que, amado, que el Señor nos ayude, porque nosotros necesitamos crecer. A eso estamos llamados. Ningún cristiano está llamado a quedarse niño. Eso no es para cristianos. Eso no es para cristianos. Estamos llamados a crecer en nuestra vida, y para eso tenemos que usar las Escrituras, y para eso tenemos que rendir nuestros corazones ante el Señor. Ante cada pecado, venir delante del Señor. A veces no tenemos necesidad de que alguien nos lo corrija, pero si alguien nos lo corrige, abraza a ese hermano, dale gracias a Dios por ese hermano. Si no puedes hacerlo en el momento por tu pecado, pues por lo menos tú tendrás el tiempo de llamar a ese hermano y darle gracias porque te fue de luz, te condujo, te ayudó a que tú encontraras el camino al arrepentimiento. Pero no nos hagamos sordos, hermano. Porque la palabra dice claramente que el Señor está cerca. Él está cerca. Él está en nosotros, está con nosotros, está por nosotros. Pero cuando dice ahí el Señor está cerca, es diferente a cuando dice que Dios está en nosotros, que está con nosotros, que está por nosotros. Óigase bien, es diferente. Porque cuando dice que el Señor está cerca, es como cuando tú tienes un vigilante que te está vigilando. Mira bien cómo tú caminas, porque hay uno que te está vigilando. Que el Señor nos ayude, amado. Porque necesitamos avanzar en el camino. Que nuestras obras, a la hora de ser juzgadas delante del Señor, puedan permanecer, puedan permanecer, porque fue edificada con heno, con oro, plata o perla preciosa. Que no seamos salvos así como por fuego y perdamos la recompensa,
sino que nosotros seamos de los que tengamos amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Así dice la palabra de Dios en, creo que primera de Pedro capítulo 3, que como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por su divino poder, pero dice que mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria en excelencia. Y dice ahí, por tanto, añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos harán estar ociosos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, sino que teniendo esta cosa y haciéndola, tendremos amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Que cuando el Señor lleguemos a la puerta, el Señor diga con brazos abiertos y gozosos: ven, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Que el sacrificio de vivir una vida íntegra aquí en nosotros produzca un gozo, una pasión por llegar a ese encuentro donde el Señor nos va a recibir con las manos abiertas. Que esa sea la meta y el resultado de cada una de nuestras vidas como cristianos. Que el Señor le bendiga. Señor, gracias te damos, te alabamos y te bendecimos. Como muchas veces te decimos, y es de